que suena para ti Caracas. La Caracas que yo, Adriana, vivo, suena al loro del vecino que dice hola a las 6 de la mañana, al café colándose en manga, a la camionetica, a las motos, a las guacamayas de la UCB. También suena al anuncio de la estación Altamira, a las campanas de mi parroquia y al silencio de la noche, que me pone los nervios de punta. El primero que me hizo hacer este ejercicio fue el profesor Daniel Atilano, compositor y músico venezolano que hoy nos da una clase para apreciar el mundo desde el sonido mientras nos cuenta de su yo arquitecto. Hola, profe, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Oye, vale, un placer estar aquí contigo y bueno, con tu audiencia, ¿no? Bueno, que sé que ha sido muy exitoso eso, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes más bien, bueno, por aceptar ser parte de esto. Como les cuento siempre a todos, bueno, Rally Caracas surgió como en verdad como una estrategia docente para conocer el centro de una manera distinta. Y bueno, también un poco para incentivar esa cultura por conocer el patrimonio y bueno, una vez que uno lo conoce, pues realmente lo cuida y lo valora. Entonces, de verdad que bueno, este año pues no hemos podido tener ninguna actividad y hacer esta serie de entrevistas me parece súper chévere para que la audiencia, no solo estudiantes de arquitectura, sino los caraqueños en general, que nos siguen en Rally Caracas, pues tengan distintas visiones de lo que es la arquitectura y cómo se aplica a la ciudad desde distintos puntos de vista. Ok, oye, pero está muy bien. Yo Sí. decidí como también invitarlo porque cuando se me ocurrió esta idea de entrevistar a arquitectos, hice muchas preguntas generales que quería, bueno, que me contestaran, que me parecían una conversación chévere, pero llegó un momento que se me acabaron las preguntas y entonces lancé por Instagram unas preguntas a ver qué quería saber la gente de un arquitecto. Y eso me permitió darme cuenta de que la visión que tienen, sobre todo los no arquitectos, de los arquitectos es rarísima, ¿no? A veces cambia muchísimo de lo que uno percibe de la carrera y de las posibilidades que tiene en su aplicación. Entonces me parecía increíble tener el ejemplo de un arquitecto y un músico, que son dos disciplinas que requieren tanta dedicación, requieren tanta práctica, que requieren una actualización constante. Entonces, bueno, Sí. por eso, bienvenido. Hay una, justamente, me gustaría comenzar con esa. Hay preguntas que son de arquitectos, de estudiantes de arquitectura y de no arquitectos. Entre esas está un amigo, Pablo Escalona, él es periodista, y él te preguntaba, bueno, o sea, aparte de diseñar edificios, ¿qué otra cosa pueden hacer los arquitectos? Y ya, bueno, ya tenemos unas cuantas entrevistas hechas y hemos visto que son varias las cosas que puede hacer un arquitecto, pero en general, ¿cómo se relacionan la arquitectura y la música? Bueno, fíjate, en el momento que, bueno, yo he sido músico y arquitecto, bueno, esa fue mi carrera y músico de toda la vida, ¿no? Pero mi acercamiento hacia la arquitectura se despertó más o menos hacia la relación, ¿no? Entre música y arquitectura. Eso fue más o menos en segundo semestre, que yo tuve una fractura de un pie y tuve que quedarme allí, ¿no? Y ahí se me ocurrió como una especie de ópera de la facultad, ¿no? Porque lo que la gente no sabe es la formación del arquitecto, cómo se forma un arquitecto, ¿no? Y claro, cuando tú entras a la carrera, tú no sabes nada de unidades, no sabes nada de, bueno, de qué es expresión, cómo se da la historia. Ciertamente ves matemática, que es lo que más o menos se parece a todo lo demás, pero también te das cuenta de que a medida que vas entrando, o sea, sobre todo diseño, la aproximación a diseño es tan, en principio, intuitiva, que uno estaba como, bueno, ¿y de qué se trata esto, no? Entonces, bueno, mientras estaba enfermo, me puse a hacer como una especie de ópera, y a partir de allí yo dije, oye, pero no puede ser una sola relación que sea aproximadamente sobre lo que yo siento, sino que tiene que haber otra. Y entonces, bueno, me puse más o menos desde el segundo semestre a aproximarme
a lo que era la relación música-arquitectura, ¿no? Bueno, esto me llevó hasta el doctorado. Mi doctorado es sobre música-arquitectura, ¿no? Y básicamente hay 6 corrientes, seis miradas de la arquitectura. Y encuentro que la más importante, sobre la que más nos cuesta a nosotros, sobre todo cuando estás comenzando como arquitecto, es aquella cosa de la proporción. La relación más cercana que tiene la música y la arquitectura es la proporción. La división de la cuerda fue la primera, fue un misterio que descubre Pitágoras, de dividir la cuerda en partes y descubrir los sonidos armónicos. Si tú divides la cuerda a la mitad, te suena la octava. Si divides a la cuarta parte, te suena la cuarta. Si divides a la tercera, te suena la quinta. Y él hace toda una teoría. Y a partir de allí, de la división de la cuerda, aparece una ciencia de la medida que tiene que ver estrictamente con los sonidos y las medidas. Entonces, ese es el fundamento básico de la arquitectura. Entonces, se habló de la belleza en términos de la belleza de la proporción y la belleza musical. O sea, que la arquitectura en realidad es música de proporciones, como lo estipulaba Pitágoras. Después vino otro señor que se llama Aristoceno y dijo, bueno, no, que la música entra por los oídos y no por las medidas. Sin embargo, a la hora de afinar siempre tienes que estar midiendo. Entonces la música tiene mucho que ver con la matemática y ahí está estrechamente hermanada. Ese desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista, bueno, esencial. La belleza de un edificio está básicamente en el manejo de la buena proporción, tanto de materiales, tanto de luz, de color. Cuando tú sientes esa cosa de que, oye, me quedó bonito, es que está esa magia que a veces no sabes cómo definirla. Esa manera de cómo no definirla, o sea, porque es bello, es lo que trata de hacer un arquitecto durante toda su vida. Tratar de que sea tan bello la proporción de las cosas con el objeto, que todo el mundo sienta lo mismo cuando lo ve. Es una especie de un estado de equilibrio. Y entonces, es muy difícil de expresar con palabras. Es decir, uno está dentro de los edificios y siente que todo está bien y que todo está donde tiene que estar, pero muchas veces es difícil identificar qué son esas cosas que están donde tienen que estar. Tal cual. Y cuando tú ves, bueno, que la ventana es la tercera parte de la fachada, ahí está una proporción. Cuando tú ves que el edificio se divide en 2 partes, o sea, que todo fue generado por lo que se llamó después la gran teoría. La gran teoría sale desde Pitágoras hasta Alberti y después la continúa el Corbusier, buscando esa belleza. Corbusier lo llamaba como lo inefable de la arquitectura, como lo atrapo. Alberti lo llamaba la conicitas, como la conozco, y Santo Tomás hablaba de la claritas. Es la sensación que te da la arquitectura. San Agustín la definió bellísimo. Dice, bueno, cuando tú ves una puerta mal colocada, es como un acorde mal colocado, ¿no? Lo que te daña el oído, te daña la vista, ¿no? Entonces, esa es la primera y la más abstracta, diría yo, ¿no? Después está la acústica. Hay una relación acústica, los espacios suenan, ¿no? Cuando un espacio está mal diseñado desde el punto de vista acústico, tú te desesperas. Hay un sonido allí que está sonando y tú no sabes qué es, y entonces la gente tú ves que se empieza a sentir incómoda porque hay un eco. Cuando tú tienes un típico espacio que tiene piso de cerámica, paredes bien pulidas, vidrio y concreto arriba, eso es como una caja de resonancia. Entonces hay unas frecuencias agudas que se generan siempre allí y la gente se empieza a alterar. Es lo que vemos, por ejemplo, a veces en los cafés o en los restaurantes, que bueno, también últimamente tienen como esta onda del diseño un poco más industrial. Entonces todos los materiales son muy duros, pulidos, y uno no puede pasar ahí más de 1 hora porque todo el mundo habla al mismo tiempo y es una resonancia increíble. Tal cual, tal cual. Y
a pesar de que nosotros como cultura somos una cultura ruidosa, porque hablamos mucho y nos expresamos mucho y tenemos bastante ruido, parece mentira. Una de las características de nosotros cuando hablamos, por ejemplo, amigos que han estado en España, les dicen, oye, pero es que ustedes hablan suave. Realmente hay una manera de hablar también, ¿no? Entonces, hay un cúmulo de sonidos que tú estás siempre emitiendo. La ciudad suena, la ciudad resuena. No es lo mismo estar en un parque que estar en una avenida, que estar en tu casa, o sea, distintas resonancias que tienen los distintos ambientes, ¿no? Ese es el punto de vista acústico, ¿no? Después hay una que Pitágoras aproximó a partir de aquello de la división de la cuerda, que viene siendo un punto de vista filosófico, ¿no? La belleza se trataba de atrapar, ¿no? Y el primero que lo trata de hacer es Vitruvio en su primer tratado sobre el estudio de las proporciones. Entonces, él compara esto con la casa de Dios, la casa de los dioses, y empiezan a salir los órdenes y toda una cantidad de cosas que tenían que ver con las divisiones de los espacios y de los atrios y de las columnas y de la distancia entre columnas. Entonces, bueno, ahí estaba la música pitagórica también. Esas son las tres corrientes principales, ¿no? La acústica, la matemática y, bueno, la aristocénica que trata sobre cómo suena el sonido, ¿no? Hay una que es la práctica, que es la que viene de la experiencia. Y fue muy importante porque es cómo la arquitectura resguardó la actividad musical. Entonces, a partir de allí se empiezan a hacer diseños para que la actividad musical se pueda entender, para que la actividad musical se pueda experimentar. Y empiezan a aparecer, bueno, lugares para la música. O sea, aquí hay un cuarto de música, hay la iglesia, sobre todo. La iglesia era importantísimo porque se evangelizaba a través de la música. No hay mejor manera que evangelizar o convencer a una persona que a través de la música. De hecho, bueno, todas, la política, las religiones, toman a la música como un gran evangelizador. De hecho, cuando llegan aquí los españoles, había dos estrategias. Una era por la espada y otra era por la música, ¿no? Los misioneros decidieron hacerlo por la música, ¿no? Y ahí abre un campo gigantesco que es el sonido. El sonido convence. Nosotros estamos hablando ahorita, tú y yo estamos hablando en castellano y estamos hablando con palabras que significan cosas, pero en realidad son sonidos. Cuando yo digo la palabra sonido, tú te imaginas una cosa, pero nos estamos refiriendo a una cosa en particular que es una palabra. Y así vamos definiendo cosas con sonidos. Los sonidos que yo emito pueden definir cosas y tú las imaginas porque tuviste una formación similar. Eso fue muy importante para la conquista de la América. Cuando los españoles llegaron, claro, había la espada, pero lo importante aquí es que los españoles tenían una lengua, una religión y una música. Cuando ellos llegan, los indios no hablaban, los precolombinos, me gusta llamarlos indios porque creo que eso está errado en el concepto. Las culturas precolombinas hablaban distintos dialectos. Para ellos era difícil comunicarse entre ellos porque no tenían las mismas lenguas. El español tenía la garantía de la misma lengua, entonces había una unificación con esto. Pero además, los sacerdotes, los misioneros, encontraron el habitante precolombino, el americano real, amaba la música, adoraba la música, tenía una facilidad para la música impresionante y de esto ellos sacaron mucho provecho a través de los cantos, porque los cronistas dicen, estos señores oyen la melodía una vez y se la aprenden. Entonces es muy fácil hablar de Dios
con una melodía y ellos empiezan a repetirla y poco a poco va entrando. Esa es una estrategia muy sencilla, ¿no? Y que, ojo, Entonces, se sigue utilizando, porque, por ejemplo, bueno, yo porque soy practicante y voy a la iglesia y este tipo de cosas, y también crecí mucho en un grupo musical dentro de la iglesia, pero cualquier persona que haya hecho su primera comunión probablemente escucha, Dios está aquí, y esa es una melodía que se relaciona inmediatamente, que es muy fácil de tal cual. aprender y que de una vez te sitúa en probablemente los momentos más, o sea, que más marcaron ese camino dentro de la iglesia, lo practiques 30 años después, ¿o no? Claro, claro. Y eso fue un recurso muy utilizado. Entonces los espacios se empezaron a adaptar para que la palabra se entendiera. Eh, entonces, bueno, ahí hubo una cosa interesante con la arquitectura porque hubo una cosa visual que atraía mucho, sobre todo en el barroco, y empiezan a decir, bueno, en el Concilio de Trento, vamos, mira, hubo una competencia. Bueno, ¿qué es lo importante? ¿La palabra o la arquitectura? ¿No? Entonces, en el catolicismo hubo un convencimiento, sobre todo de la arquitectura, sobre el efecto de la arquitectura sobre las personas. Entonces, Italia agarra y hacen el modelo espectacular. En Alemania fue distinto. En Alemania priorizaron la palabra y la música. Por eso es que hay Bach, Beethoven, Mozart, Wagner, todos alemanes, hicieron un énfasis en el convencimiento a través, o sea, Lutero lo que hizo fue rescatar una cantidad de himnos, y Bach, básicamente, que fue un gran paladín mucho tiempo después, compuso muchos corales, porque para el protestante cantar junto era parte del asunto. Sin embargo, el Papa Gregorio lo que hace es lo que se hace hoy en día, recopila todas las canciones populares que había en la Edad Media y se cantan en la iglesia en latín, por supuesto, ¿no? Que es un recurso que vuelve a tomar la iglesia, y entonces de repente tú escuchas música que pegaron metidas en la iglesia porque, bueno, atrapan mucho más a la persona. Sí, escucha Eso es muy importante. el Padre Nuestro con la melodía de Sound of Silence. Ajá, tal cual. Entonces, bueno, eso atrapó mucho y facilita eso, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la música y hablamos de cómo esto se convierte en el espacio, fíjate que a medida que vas tramitando, transitando en música y en arquitectura, hay una cosa muy importante que es, así como yo te decía que las palabras, cualquier sonido, a mí me despierta todas las mañanas una guacharaca y las guacamayas. Las guacamayas últimamente, ¿no? Las guacamayas, un tiempo cuando yo estaba joven, ellas no estaban presentes, pero últimamente están, pero por miles. O sea, y a las 6 de la mañana, de 6 a 6:30, y a las 6 de la tarde salen las guacamayas, ¿no? Y eso fue un sonido muy particular de la conquista también. Los españoles lo dicen, oye, hay una cantidad de pájaros, tú en la mañana, todo suena impresionante. Son muy distintos a los sonidos europeos, que ellos estaban más acostumbrados a las gallinas. Después ellos trajeron sus sonidos también, eso es importante saberlo, ¿no? Entonces, ellos decían que habían pájaros aquí que eran muy ruidosos, pero en cambio habían otros que tenían una melodía muy suave. Entonces ya estaban hablando de paisajes sonoros. No los grabaron, pero sí los escribieron. Son muchos, todos los cronistas escribieron paisajes sonoros. Esa es una manera de cuando tú te refieres al sonido, tú escribes. Hernán Zamora, en su último libro, él describe un tránsito de la universidad a su casa, pero desde el punto de vista acústico. Él todo el tiempo está diciendo, bueno, y aquí oigo el sonido del carrito, oigo la moto, cuando oigo la moto me pongo alerta, cuando estoy llegando, oigo los pájaros, oigo las discusiones, oigo.
todo el trayecto lo va haciendo desde el sitio donde el cafetín, el bar, él lo va describiendo desde el punto de vista acústico, ¿no? Entonces, no nada más tiene que ver con la concepción aristocénica, que es el sonido de una cuerda y su armonía con respecto a algo, o las vibraciones con respecto a algo, ¿no? En realidad, todo sonido que haya sido modificado por el ser humano, yo puedo agarrar una caja de fósforo que no es un instrumento, pero en el momento que yo le hago algo ya se convierte en música, y así cualquier sonido yo lo puedo modificar o lo puedo transformar en música. Entonces, cualquier sonido que provenga de la ciudad es un sonido que ya viene modificado. Entonces, la ciudad es una gran partitura. Hubo una persona que me llamó la atención porque de las preguntas que me enviaste, no sé si fue el mismo muchacho que dijo sobre de Conde Principal, Sí, no, esa pregunta justamente la hice yo, porque nosotros en Rally Caracas, pues como le contaba, por ahora hemos recorrido la Caracas guzmancista del centro de Caracas, ¿no? No hemos, por ejemplo, llegado hasta Antiman, donde también hay una alta presencia de esta influencia. Y a mí, básicamente, o sea, me llama mucho la atención, siempre me ha encantado esa canción del maestro Aldemaro Romero, de Conde Principal, y es algo que está en nuestras actividades siempre, ¿no? Porque justamente transitamos esa calle, entonces es como ver, wow, esto sonaba así para este señor en un tiempo determinado, cómo suena ahora, cómo se relaciona, o sea, cómo uno hace de los sonidos de la calle música. Bueno, fíjate, hay una, no sé si está grabada en internet, pero hay una pieza del maestro, él se llama Alfredo del Mónaco, y él tiene una pieza que se llama Trópicos. Él lo que hizo fue grabar en 1972 la ciudad de Caracas. Entonces tú tienes, y él hace una crítica, ¿no? Por supuesto, es de música electroacústica, y él hace además una crítica de lo que era la Caracas de esa época a lo que es la Caracas. Bueno, ahí tienes un acercamiento a un sonido en 1972, ya estamos hablando de casi 50 años atrás, 40 años, bueno, sí, 50 años atrás. Y la ciudad se escucha. Entonces, él se mete a un sitio donde están jugando dominó. Entonces, la manera en que nosotros hablamos es caraqueña. Y más en esa época. Entonces, tú te vas a un mercado y la manera como la gente pide, esa es música. Es un sonido muy particular de como nosotros, es completamente distinto si tú te vas a México, es otro sonido, o si te vas qué sé yo, a Perú o a Italia. Son sonidos particulares de cada ciudad, ¿no? Inclusive dentro de la misma Venezuela, yo grabé Carúpano y he grabado Caracas, ¿no? Y cuando grabé Carúpano, había un señor que vendía agua de coco y bueno, ellos venden mucho en la calle y tienen un particular sonido también. En el fondo a veces se escuchaba la playa. O sea, son sonidos que van a identificar a la ciudad. Con respecto a la música, en el caso de Conde Principal, hay sonidos, yo lo llamo sonidos históricos, ¿no? El sonido del vals, el 4, aparece definitivo como un producto criollo hacia 1860. Es cuando tenemos realmente el primer 4. El 4 empieza a definir un sonido del venezolano, porque está en todos lados, está en eso, sí podríamos llamarlo, el 4 lo podríamos llamar como un instrumento cohesionador, porque está en Oriente, está en Occidente, está en los llanos, está en Guyana, está en Apure, está en Caracas, está en todas partes. Entonces, el 4, una vez que nace hacia 1800, estamos hablando, ya habían pasado, bueno, estamos como en plenas guerras federales, pero ya empieza a definirse un sonido muy particular.
Y ese viene acompañado también de un momento porque el vals venezolano se hace propio también. El vals viene es 1, 2, 3, 1, 2, 3, ta, 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 ti, pa, ta, 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 ta. Ese 1, 2, 3, 1, 2, 3, pero se acentúa el 1 y salta, ta, un, ch, 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 ch. El vals venezolano, con la incorporación del 4, aparece otra cosa. Aparecen tutin, titin, chutin, titin, tutin, titin, tutin, titin, tutin, titin, para patata tiquitin, catán, tiquitin, catán. Aparece el vals venezolano que identifica a la ciudad de ese periodo. Entonces, claro, cuando Conde Principal es interesante porque Aldemaro Romero toma en homenaje a un señor que se llama Leonel Velázquez, una pieza, y él la reelabora. En realidad hay una pieza que se llama Little Venezuelan Tune, porque Leonel Velasco es un producto impresionante, no se sabe de dónde nace, pero él trabajó mucho tiempo en Venezuela y definió mucho el sonido de ese periodo también. Entonces tú vas a ver el 4 además en las islas caribeñas. En Curazao, en Aruba, en Bonaire, el 4 es un instrumento tan de ellos como de nosotros. Pero ellos tocan valses además. Entonces, el himno de Aruba es un vals. Te quedas sorprendido porque es un vals y además un vals venezolano, pero compuesto por un arubeño. Entonces, te quedas sorprendido de cómo un sonido fue definiendo un espacio, la ciudad. Y así cuando el merengue aparece ya hacia finales de 1800 y principios de 1900, hasta 1920, es el sonido de Caracas, de esa Caracas de 1920. Y así vas a identificar, cuando aparece Giordano, tú vas a identificar la Caracas de los años 80, Giordano, Colina, y dice, bueno, porque era la música que se oía en ese momento, pero el periodo de la salsa estuvo más hacia los años 60, y empiezas a entender que la música define históricamente algunos espacios o la ciudad misma, ¿no? ¿A qué suena la Caracas de hoy en día para Daniel Atilano? Oye, bueno, es que hemos tenido, eso es una muy buena pregunta, hemos tenido de esta Caracas muy particular, fíjate que hemos tenido un apagón. Yo hice los sonidos del apagón. Hemos tenido muchas protestas políticas. Yo hice los sonidos de la protesta. Y ahorita estoy haciendo los sonidos de la pandemia. Entonces, son sonidos muy particulares porque yo hice una pieza basada en, y me perdonas que me cite porque he estado trabajando el sonido de Caracas, ¿no? Yo tomé una pieza, una de las primeras piezas que identifica a Caracas desde la colonia, es el Popule Meus. Tan, 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 que se toca y se canta en Semana Santa. Se hacían procesiones con esto. Entonces yo tomé esa melodía y la transporté hice las grabaciones en Semana Santa de 2017, mientras estaban las protestas. Entonces, el sonido de Caracas ahorita es extraño. Pero es que además hay un sonido de, por ejemplo, un sonido de la protesta y hay un sonido del silencio y hay un sonido de la diáspora. La diáspora. Muchos venezolanos se fueron. Muchos. Y parece mentira, el 4 está haciendo el sonido que los está congregando a todos. Entonces tú vas a ver vía internet a Jorge Glenn tocando 4 en Nueva York, a Ramírez tocando 4 también. Estás escuchando muchísimos músicos
que están tocándose e incorporando por internet la música venezolana, y el patrón más importante es que es el 4, es el que como que los identifica todo, ¿no? Entonces, hablar del sonido de Caracas ahorita es un sonido de silencio, de guacamaya con guacharaca, con protesta, con silencio, y con el sonido del café en la mañana, que es el sonido que más oigo cuando se hace café en la mañana, ¿no? No lo identificaría con un sonido, con una música en particular, por lo menos no en este momento. Ahorita estoy componiendo, pero eso no es realmente el sonido que escucho, ¿no? Ahorita estoy haciendo una investigación sobre justamente el sonido de Caracas a través de la historia, ¿no? Desde su fundación hasta donde estamos ahorita. Y más o menos te describí el sonido que yo escucho ahorita, ¿no? El sonido del silencio, que no lo hay ahorita. El sonido de las protestas, en el momento que fue las protestas. El sonido del 4 en internet. Y No hay fíjate una que pieza. es una investigación altamente sensible, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, nada más de escuchar esta conversación y pensar en sonidos tan fuertes como el sonido de la diáspora o el sonido de la protesta, es una cosa que, bueno, uno que es como entusiasta de la ciudad, a uno que le gusta recorrer, que le gusta salir y sobre todo mirar la ciudad desde una perspectiva muy curiosa. Eso mueve sentimientos, ¿no? Tanto como mueve Aldemaro Romero con De Conde a Principal, y uno evocando momentos históricos bueno, que nos acompañan y nos ayudan a entender la ciudad como es actualmente. Entonces, me parece súper interesante porque es una aproximación muy sensible que nos dista un poco de esa visión quizás muy técnica que tiene el venezolano en general de lo que es el arquitecto, ¿no? Esa vinculación únicamente con la construcción, más allá de la vinculación con el arte, que es algo que sin duda nos mueve desde la formación y hasta las distintas maneras en las que podemos ejercer la carrera. Yo quisiera saber, hablamos del paisaje sonoro y bueno, de cómo escribir nos ayuda a construir el nuestro propio, de ir quizás por horas hablando de cómo suena mi casa, cómo suena mi comunidad, cómo suena mi recorrido, que es algo que es una experiencia increíble. Yo tuve la oportunidad de vivirla con ustedes mismos en el curso de las experiencias artísticas ligadas a la arquitectura, desde la poesía, desde la música, desde el cine, y de verdad que es increíble. Entonces, yo quisiera saber cuál es la aproximación suya hacia la ciudad. O sea, hay muchos, por ejemplo, yo me aproximo a la ciudad caminándola. Yo de verdad no conozco la manera de aproximarme a la ciudad en carro porque me parece altamente distante, siento que no la vivo. Entonces, desde esa perspectiva tan sensible, ¿cómo es la aproximación a la ciudad? Bueno, fíjate, yo básicamente que mi trabajo es escuchar y yo hago proyectos a partir de la escucha. Es decir, yo como arquitecto, lo que logré fue como mezclar ambas cosas, ¿no? Y yo hago proyectos sonoros, paisajes sonoros, para identificar espacios. He identificado muchísimos barrios a través del sonido, muchísimos, y zonas del interior. Por ejemplo, el interior suena a arpa, porque ellos escuchan mucho. Ellos escuchan todo el tiempo un pasaje, un joropo. Entonces fui al interior y lo que había todo el tiempo presente en la grabación era justamente el arpa en la música llanera, en este caso, ¿no? En el barrio es distinto. El barrio suena a trabajo todo el tiempo. El barrio tiene un sonido como de martilleo constante, ¿no? Es interesante porque cuando fuimos a un sector que se llama, además los nombres de los barrios son espectaculares, ¿no? Se llamaba El Despertar del Carmen en Petare. Ellos tienen una iglesia bellísima, una iglesia que uno no se imagina que eso está allí, porque además, como forma parte de su cotidianidad, tú sabes, el problema de la cotidianidad y la costumbre es que como tú te acostumbras, tú no lo aprecias, porque siempre está allí.
Entonces, bueno, tú estás allí y bueno, tú dices, bueno, ahí está la iglesia. Cuando yo entré a la iglesia, sencillamente fue impresionante. Y el padre, viendo la reacción que teníamos, dice, bueno, pero ustedes quieren subir al techo, nos dejó subir al techo. Y yo grabé el barrio desde el techo. Bueno, eso ha sido una de las experiencias más interesantes que he tenido, porque la relación entre lo que uno ve y lo que uno escucha se funde en una sola cosa, ¿no? Después que tú haces todo el trabajo de grabación y todo el trabajo, tú vienes a tu casa y yo ese chorizo de 2 horas lo empiezo a picar en pedacitos para identificar los espacios. Aquí estoy en la callecita que sube y todos tienen distintos sonidos. Lo interesante es que cuando tú empiezas a apreciar el sonido, hicimos un trabajo justamente en La Palomera de subimos hasta un parquecito que hicieron las hermanas, esto se llama FUDEP, ellos hicieron un parquecito que está arriba en La Palomera. Y bueno, yo fui con los niños, porque trabajar con niños es otra cosa, es una experiencia distinta, ¿no? Los niños, para ellos todo es un juego. Entonces tú dices, bueno, vamos a jugar que hacemos silencio, porque ellos querían estar todo el tiempo hablando, ¿no? Y entonces, bueno, cuando tú les decías, bueno, vamos a escuchar, ellos se hacían silencio y se ponían como en tensión, ¿no? Vamos a escuchar el espacio. Yo les cuento 1 minuto, porque es 1 minuto lo que a uno le hace falta para... Y pongo los chamitos así como tensos, y apenas decía, ya, todos gritaban, ¡ah! Yo decía, bueno, pero vamos a escuchar el espacio. Lo interesante de esto es que yo hago este recorrido por La Palomera y todo el tiempo estaban presentes los niños. Cuando llegamos al parque, no se escuchan niños. Y las hermanas, que son las que dirigen el proyecto, dicen, a mí no me gusta eso. ¿Por qué nuestro parque no tiene sonido de niños? Si para eso es que nosotros estamos haciendo. Ellos hicieron un mobiliario para que las señoras llevaran a los niños allí. Y yo les dije, bueno, lo que sucede es que allí ese sitio no está hecho para niños. Ese sitio está hecho para adultos que cuiden a niños, tal vez bebés, pero... ¿Y cómo podríamos hacer? Bueno, métale un tobogán y unos juegos infantiles y eso va, bueno, el sonido antes y el sonido después. Yo he aprendido que donde hay un columpio, hay 40 niñitos esperando para columpiarse y no les importa la cola y no importa que hay que hacerla 30 veces, ahí hay un montón de niñitos. Eso, el tobogán, y entonces inmediatamente se activó el espacio desde el punto de vista sonoro. El otro es cómo el sonido de la moto, tú dices, bueno, pero tenemos que evitar que la moto entre aquí. Porque si la moto entra, o sea, un parque, tú hiciste una modificación de un parque y, bueno, ellos sienten que ese parque es tan de ellos que meten y estacionan la moto ahí. Entonces se convierte en el espacio de la moto. Entonces, idear todos unos porrones que tengan plantas, pero que impidan el paso de las motos y se conviertan en el espacio de las señoras, ¿no? Y bueno, ya reclaman su espacio. Este es el de nosotros. Sale tú con tu moto, te vas para allá. O a hacer estrategias. Pero todo eso viene del sonido. Entonces, aprender a escuchar la ciudad desde el sonido. Por ejemplo, el sonido del agua tranquiliza mucho. Y si tú sustituyes, hay sonidos que son muy, muy, muy sabrosos. El sonido de niños jugando es un sonido muy importante. El sonido del agua cuando cae. El sonido de los pájaros en la mañana. O sea, hay sonidos que te relajan, hay sonidos que te activan, hay sonidos que te ponen alerta, ¿no? Yo hice la avenida Sucre, la grabé completica desde, bueno, hasta el Parque del Oeste, imagínate, llegué al Parque del Oeste, pero me estacioné no me acuerdo cómo se llama la esquina que está un mercado allí, ¿no? Y subí todo eso. El sonido de las esquinas difería, pero cuando entramos al Parque del Oeste se oye un gran vacío, un gran silencio. Y a nadie le gusta el vacío y el silencio.
Dice, este es el Parque del Oeste. Oye, pero eso no parece un parque, eso parece un cementerio. Decía la gente, cuando lo escuchas, tú escuchas un vacío. Entonces, ¿cómo activas algo desde el punto de vista del oído y cuál es la estrategia? Y es lo que yo llamo más que el oído interno, es la visión interna. En mis trabajos de experimentación con diseño y el sonido, el acercamiento se hace a través del sonido y no a través de la visión. Los arquitectos hacemos mucho lo que vemos y poco lo que escuchamos. Lo que escuchamos a veces lo olvidamos. Y entonces la aproximación desde la escucha te abre una imaginación mucho más productiva porque tú tienes que crear desde lo que no ves. Porque cuando vemos, imitamos y hacemos lo que creemos que es aceptado por el otro, pero no imaginamos. Cuando escuchamos, tratamos de imaginar. Entonces, si yo te digo, oye, vamos a evitar el sonido de las motos, y ¿qué se te ocurre a ti desde el punto de vista sonoro? ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, ya aparecen cosas impresionantes. Una vez unos muchachos me trajeron una maqueta donde yo me tenía que poner unas vendas y ponerme unos audífonos y tocar la maqueta, no verla. Interesantísimo, porque la aproximación se convierte en otra cosa, ¿no? Y entonces empezaron a aparecer espacios sonoros de agua, con plantas. Empezaba a aparecer una arquitectura más humana, menos de impresionar el oído, el ojo con los materiales o con las formas que estoy viendo, porque, bueno, tú sabes que mucho como arquitectos que somos, vemos revistas y tratamos de imitar lo que aparece en la revista, o tratamos de imitar la última moda arquitectónica para ser aceptados en un mercado de trabajo. Pero muy pocas veces trabajan desde la imaginación pura, ¿no? Y eso, bueno, básicamente es el trabajo que uno trata de hacer, ¿no? Por lo menos desde la arquitectura. Es eso, porque, o sea, una de las entrevistadas de la semana pasada decía que uno como arquitecto tiene como unos lentes que te permiten ver no solo lo que está, sino lo que podría estar. Pero qué importante es aproximarse a esa sensación también desde otros sentidos, o sea, el sentir texturas, el escuchar cosas, porque al final la experiencia humana no es quizás como solo visual, que nos mueve mucho a los arquitectos, sino que es integral y pone todos los sentidos alerta. Tal vez, bueno, yo escucho algo que me gusta, veo algo que me gusta, pero siento mucho frío, no entro. O bueno, cualquiera de las variables puede como cambiar y ser distinta. Tal cual. Por eso te digo que cuando tú oyes de Conde a Principal, eso es un momento histórico de tu vida que significó algo y entonces tú le pones esa música a ese momento histórico y te relacionas con él. Entonces, cuando tú me dices, esa melodía es bellísima, de Conde a Principal, que además identifica a Caracas con un vals que propio de Caracas, el vals, sobre todo de la época guzmancista, porque bueno, ahí estaba Teresa Carreño también, estaban todos los pianistas, todos los grandes valsistas estaban en ese momento, y bueno, no es extraño que la identifiques con eso, ¿no? Pero fíjate que uno identifica de acuerdo a una experiencia que uno tuvo. Eso si acaso es particular de cada quien. Y hay quien escucha un reggaetón y le encanta porque eso es la ciudad para esa persona. Y uno no puede categorizar que eso está mal o eso está bien, sino sencillamente se identificó. Quién sabe uno si con ese reggaetón fue que ella se enamoró, encontró el amor de su vida y entonces eso es significativo. Uno no puede decir que eso está mal o eso está bien, sino que es lo que significa para cada persona. Totalmente. Prof, mire, y había una muchacha que, bueno, estudia en la Facultad de Arquitectura actualmente, ella se llama Ariana Moreno, y ella hacía una pregunta, o sea, ella nunca dejaría de preguntarle a un arquitecto cuándo fue la primera vez que se sintió arquitecto. Y dada su trayectoria, a mí me pareció súper interesante preguntarle eso a usted. ¿Cuándo fue la primera vez que se sintió arquitecto? Bueno, fíjate, esa pregunta tiene dos vertientes. Una vez,
cuando me sentí arquitecto como profesión de arquitecto y otra es cuando me sentí músico arquitecto, ¿no? O sea, son dos. Yo me sentí arquitecto fue trabajando en oficinas. Eso fue, inclusive fue antes de graduarme. Porque, bueno, a mí me pusieron un reto. En aquel momento no había ningún tipo de máquinas ni nada, ¿no? Y yo estuve trabajando en una compañía que diseñó Juan Pablo II. En aquel momento, bueno, requerían de muchos arquitectos y yo entré gracias a que, bueno, un amigo de la familia que, mira, dame lo que sea, así sea trabajar en cualquier cosa, dibujar. Empecé yo dibujando y mi profesor más cercano fue un dibujante que se llamaba, que es un artista, que no era arquitecto, Israel Castañeda, me enseñó a dibujar. Me enseñó a dibujar con plumilla, pero excelente. Yo era un excelente dibujante de plumilla. Y bueno, con el lápiz me hice, bueno, también. Entonces me dijeron, haz la isometría de Juan Pablo II, de toda la urbanización. Eso eran, bueno, casi 2,5 metros de plano, ¿no? Y hacer una isometría en una mesa que mide 1 metro y tanto de largo, 1,50 m, el plano se iba, entonces yo tuve que ingeniar un sistema de dibujo en ese momento de, oye, pero ¿cómo hago la montaña? Porque además era una montaña que tenía que hacer. Y entonces yo le decía, pero tengo que hacer la isometría de una montaña. Y sí, entonces, bueno, me puñalé todos los manuales de dibujo y decía, bueno, ya sé cómo se hace esto, ya sé cómo se hace. Y de noche a la mañana me inventé un sistema de rieles. Entonces, claro, yo ponía una línea base, iba rodando el plano y así lo iba rodando en la misma mesa y haciendo cotas por cotas, edificio por edificio. Y un trabajo que supuestamente tenía que estar como en 2 meses, yo lo hice en 1 semana. Ellos sencillamente dicen, pero ¿cómo se te ocurrió, chavo? ¿Cómo fue que tú hiciste? Bueno, y en ese momento yo dije, bueno, esta profesión como que promete, porque era un sistema de representación, en realidad era un sistema de representación, ¿no? Y en ese momento fue como que todo fluyó, ¿no? Lo que más me costó fue la escuela, en el sentido de que la profesión en la calle va como arquitectura de calle y la de la facultad va como arquitectura de facultad. Son 2 cosas distintas. A ti, en la facultad te enseñan la arquitectura ideal, el mundo ideal. La calle es otra cosa, pues es el mundo de la realidad, de que tú tienes que hacer unos planos, de que tienes que tener y que hay unos contratos y que hay que hacerlo bien y que hay que hacerlo en tiempo, si no vienen las multas, todas esas cosas. Esa es la parte técnica. Los sindicatos. Entonces, claro, en la facultad descubrí que, bueno, muchas veces había que hacer más imaginación y menos realidad. Entonces, bueno, disfruté también. Yo corté un momento en la facultad para sacar mis estudios musicales. O sea, mantenía una materia, terminé mis estudios musicales, regresé a la facultad y terminé después la facultad, ¿no? O sea, que yo me gradué no con mis compañeros y a destiempo, ¿no? Pero es que estaba sacando también la música. Cuando salgo de la facultad para terminar mis estudios musicales y regreso a la facultad, bueno, ya yo era otro, ¿no? Yo quería ser mucho más eficiente, ¿no? Y no era aquel trauma de que este profesor es tal cosa, no. Tú vienes con una actitud, bueno, la madurez tiene que ver con eso, ¿no? Antes estaba, bueno, me quejaba del profesor porque mandó un trabajo y tal cosa. Cuando llegas ya, yo tengo que sacar esto cuanto antes. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tienes que estudiar. Entonces me puse muy eficiente. Entonces, hay agarrar un método que fue el método del PERT, que yo aprendí a leer PERT, el PERT, la planificación, planificación de eficiencia en la oficina. Y ahí, bueno, yo tengo que sacar esto en tanto tiempo. Hice esto. Y me acuerdo que yo dejé para último el taller
taller de tecnología, que era uno de los cocos de aquel momento, porque cuando o agarrabas diseño o agarrabas ya taller de tecnología porque era sumamente fuerte, ¿no? Y realmente yo dije, no, yo voy a disfrutar tanto el uno como el otro. Saqué mi buen diseño y esperé un año, esperé el siguiente semestre e hice mi taller. Me acuerdo que hice a mano 54 planos. Tú sabes que esos son planos y planos y planos, pero todos a mano, ¿no? Bueno, saqué 20 también, eso me sentí, bueno, mucho más, pero ahí había ya una reafirmación de lo que era, ¿no? Y lo otro fue que cuando ya profesionalmente tuve que trabajar con Fruto Vivas, con Jesús Tenreiro, con Oscar Tenreiro, o sea, trabajé con ellos y bueno, ya te sentías, bueno, bueno, estos son tus profesores, estos son los maestros de la arquitectura venezolana, estás con ellos, entonces, bueno, me sentí muy bien trabajando con ellos, ¿no? Y después, bueno, sí tuve que tomar una decisión, me dediqué más a la música, y después tomé la arquitectura de nuevo, o sea, que he estado en este juego y ahorita soy músico arquitecto, sí. Sí, entonces ahorita soy músico arquitecto y lo que hago sobre todo es investigación, escribir y bueno, el método de diseñar a través de los paisajes sonoros. Mire, profe, y yo le comenté que de las preguntas de la entrevista, ya para ir cerrando, había una que era sorpresa. Esta la hace una muchacha que es arquitecto, Leisbel Osorio, y es un poco saber acerca, y sobre todo para los no arquitectos, ¿no? ¿Cuál es la rutina, en este caso, de un músico arquitecto? Ah, ok. Bueno, mira, aquí donde tú me ves en este estudio, yo paso la mayoría del tiempo, ¿no? Este es mi sitio de trabajo. En los proyectos yo salgo, cuando hago proyectos de música arquitectura, yo salgo a hacer levantamiento sonoro. Esto ha sido una herramienta muy efectiva yo tengo que explicar un poco de qué trata esto. Un levantamiento sonoro, como descubrir el espacio desde el sonido. Uh-huh. Ahora, de ahí salen unos subproductos muy interesantes que son los paisajes sonoros. Es impresionante el sentido de pertenencia que tiene la gente con sus espacios. Cuando escuchan su espacio y cuando lo ven, ellos lo identifican. Ese es mi sitio. Ellos te dicen, ahí es donde vivo yo. Pero ellos no lo están viendo, ellos lo están escuchando, ¿no? Eso es muy grato verlo, ¿no? Después que yo hago eso, hago un informe de dónde están las virtudes y las fallas de un recorrido. Yo hago recorrido. Esto lo hago para que la gente descubra su espacio. Esto que tú llamas Caracas City, bueno, que tú llamas, ¿no? Que hacen los rallies. Yo lo hago, pero en silencio. Lo hago, se llama paseo sonoro. Y voy grabando. Nadie puede hablar. La gente tiene que escuchar el espacio. O sea, yo explico cuál va a ser la ruta en un plano. Hago que la gente entienda el plano. Doy una clase a la gente de cómo se lee un plano. Dónde estamos, dónde está el norte, dónde está el sur, dónde estamos nosotros. La gente se ubica. Después que se ubica la gente, ellos hacen un recorrido de lo que ellos consideran más importante. Y esto es importantísimo. El espacio significativo. Ellos hacen un sitio donde para ellos es significativo eso. Y hago que hagan un recorrido. Ellos hacen el recorrido. Y después nosotros vamos haciendo el recorrido, pero en silencio. Después yo tomo todo este chorizo de sonido, que pueden ser 1 hora, hora y media, a veces media hora, todo depende, a veces salen muy rápido, a veces depende del recorrido que ellos planteen, ¿no? Hago los sectores y se hace un informe. Ese informe se le entrega, por supuesto, a los que te contrataron y parte de ese informe se lo compartes a la comunidad. Y bueno, esa es la parte más grata cuando ellos se reconocen, ¿no? Todavía, yo tengo mucho trabajo que hacer en ese sentido porque, bueno, tengo levantado, yo pretendo hacer una partitura caraqueña, se puede decir, de los sonidos de Caracas, ¿no? Que son muchos, ¿no? Entonces tengo levantado el oeste, el este, los chorros, la universidad, la autopista, las protestas, o sea, tengo muchísimo material, pero eso se sigue haciendo, ¿no?
y tarda, bueno, lo que tarde, ¿no? Entonces, la música arquitectura es un trabajo muy grato. Bueno, de hecho, yo invento el término música arquitectura porque, bueno, no sé cómo llamarlo de otra manera. Está yendo hacia lo sonoro. De esos trabajos, ahorita estoy yo trabajo por proyectos de investigación, ¿no? Ahorita tengo un trabajo que es justamente la memoria histórica, los sonidos de Caracas, desde su fundación hasta ahorita, ¿no? Entonces, por eso que te puedo hablar con tanta soltura. Antes no lo tenía, antes yo lo hablaba del mundo, ¿no? Pero ahorita estoy trabajando Caracas y entonces puedo trabajarlo con... Cayó como anillo al dedo por acá. Sí. Cuando me lo dijiste, yo dije, no, perfecto. Caracas suena de una manera, bueno, de acuerdo a sus habitantes, ¿no? Pero tiene sus periodos que la identifican. No, sin duda que sí. Y bueno, también interesante seguir levantando esos sonidos para tener este desarrollo histórico que es tan particular, ¿no? Profe, ya para terminar, al final de cada entrevista hacemos con nuestros invitados una dinámica sencillita que, bueno, son unas preguntas básicamente de elección. Yo les hago rapidito y la idea es contestar lo primero que se nos viene a la mente. Chévere. Ok, vamos a ver. Son rapiditas. La primera, un lugar emblemático de Caracas. La catedral. ¿Maquetas, papel croquis o renders? Papel croquis. ¿Otra carrera que le haya llamado la atención estudiar? Además de música. Arte. ¿Arepas o cachapas? Arepa. ¿Un plan favorito para los fines de semana? Ay. Salir con mis hijos y mi esposa a ver sitios de Caracas. Ok. ¿Y un mensaje para los caraqueños? Ay, adoren Caracas. Caracas es espectacular. Yo no la cambio por nada. Sobre todo en este momento, ¿no? Necesitamos quererla mucho y educar a nuestros niños a quererla. Porque es una ciudad sencillamente espectacular. Mira, yo estuve afuera y estuve en Roma, estuve en París y, oye, esas ciudades son espectaculares. Pero el verde de Caracas, el clima de Caracas, el café de Caracas, las mujeres de Caracas, o sea, Caracas es sencillamente bellísima. Y no me canso de decirlo, yo no espero nunca tener que cambiar por fuerza mi sitio, ¿no? Porque me moriría fuera de Caracas. Gracias, profe, ¿verdad? Por participar. Bueno, esta entrevista sin duda ha sido una clase, ha sido una experiencia sensorial increíble, ha sido una ventana, ¿no? A muchas posibilidades que estoy segura de que van a conectar no solo con arquitectos, sino con cualquier persona que esté enamorada de su ciudad y al que no lo está, estoy seguro que va a conseguir una manera de reenamorarse de nuestra cotidianidad. Además de que súper chévere en este momento, porque este es uno de los recorridos, el hacer el paisaje sonoro es uno de los recorridos que podemos hacer desde casa. Y qué chévere dedicarnos entonces a eso. De verdad, muchísimas gracias por ser parte de este invento que esperemos que llegue a algo chévere. No, gracias a ti. Oye, qué maravilla de trabajo que estás haciendo. No, te felicito y sigue promoviéndolo. Y bueno, ojalá que tengas un momento, sino un éxito espectacular. Yo auguro éxito.